Bienvenidos todos y sobre todo a Juan Carlos Bisonó, que hace acto de presencia en este momento, en este Poder de la Mañana. Bienvenido, Juan Carlos. Saludos. ¿Cómo saludos, te fue por allá, por Nueva York? Qué bueno que estamos aquí otra vez en este martes ya, que sigue el clima medio complicado en la República. Un frito tan chulo. Los dominicanos andan a chulo de diablo tiene esa vaina. Me estaba congelando mucho. Evidentemente que ese frito se siente rico. Y hay que dormir, sobre todo los que no tienen aire acondicionado en estos momentos están felices porque la comodidad, el confort es algo que tiene un valor significativo. Y bueno, hoy está con nosotros en la entrevista un amigo, ese día que amenazaba con llegar, y no llegaba, pero por fin. Nos encontramos la semana pasada y él se comprometió a que iba a estar aquí. Yo dije, lo voy a dejar, no le voy a avisar el día antes para ver qué tan presente lo tiene. Bueno, y aquí está, señores y señores, damos la bienvenida a un gran amigo, diputado de la República Dominicana. Está con nosotros hoy Nelson Marmolejo, a quien saludamos y damos la bienvenida a este Poder de la Mañana. Nelson, está en tu casa. Gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con este staff de periodistas, amigos todos, en el Poder de la Mañana y poder utilizar este medio a través del cual podemos proyectar nuestras ideas, dar a conocer las situaciones de interés, tanto local como nacional, para así nosotros como dirigentes políticos sintonizar con la gran teleaudiencia de este prestigioso espacio. Bueno, Nelson, la situación del país en estos momentos es una situación de batalla. Hay muchas cuestionantes, hay muchas situaciones que está viviendo el dominicano. El partido de gobierno, el final de año no le fue muy bien en términos, sobre todo con los escándalos de Senasa y todo esto que ha venido a traer al país o ha puesto a la gente un poco incómoda por lo que está pasando. Entonces, realmente a mí me gustaría que nos hiciera un panorama, un recuento de cómo Nelson Marmolejo, el diputado que está en la calle, que ve, que habla con la gente, nos hable de su evaluación de cómo ve la panorámica del partido de gobierno y del propio presidente Abinader, que aunque tiene mejores números que el propio partido, está colocado en mucha disyuntiva en estos momentos y su popularidad ha descendido significativamente. Bien, sin lugar a duda, los escándalos de corrupción afectan cualquier gestión de gobierno, no importando qué partido esté ejerciendo el poder en ese momento. Es muy lamentable que personas en las que el presidente de la República ha depositado su confianza la hayan traicionado y no hayan actuado a la altura de las circunstancias, tratando de acompañar a un presidente como Luis Abinader, a un equipo como el que llegó al poder a través del PRM, y se hayan prestado para ejercer actos de corrupción como los que hasta ahora han salido a la luz con pública. Muchas expectativas, Nelson, y sobre todo en base a la corrupción del gobierno que salió. Claro, entonces, que dicho sea de paso, sin querer justificar, yo soy de los políticos que le hace lectura a las situaciones. Por ejemplo, el caso de Senasa, no es verdad que fue un caso que nació en la gestión del PRM, ese es un caso que viene desde muy atrás y por eso, de manera irresponsable, el pasado director de Senasa, me parece el doctor, ¿cómo se llama? Que con un oráculo dijo lo que iba a suceder. Jacín. Chanel Rosa. Exacto. Porque real y efectivamente ese caso de corrupción nace, se desarrolla hasta que explota, ¿verdad que sí? Y Chanel, que en el 2019, fue y pronosticó lo que iba a suceder en Senasa, debería, antes de explicarlo con los lujos de detalle que explicó, primero explicarle al país, cómo Félix Bautista tenía todos los privilegios que tenía en Senasa y si lo consiguió en la actual gestión o en la pasada gestión. Pero de todas maneras, sin que eso se vea como una justificación, la acción rápida del señor presidente de la República, Luis Abinader, destituyendo a los funcionarios que suenan o se mencionan en un acto de corrupción,
y la rápida intervención del Estado sometiéndolo a la justicia es lo que ha puesto un stop y un pare para que demuestra que el Poder Ejecutivo no está apañando ni apoyando ningún tipo de estos actos de corrupción que han afectado la gestión del compañero Luis Abinader. Pero Nelson, hay un problema en esta apreciación que tú expresas, y es el hecho de que doña Milagros tiene un voluminoso expediente de PRMistas que han metido la mano en el erario nacional, hablando de 100 y pico de casos, 156 casos de PRMistas que desatendieron la ética, la moral, y por ejemplo, INAVIE no ha salido de un problema. Ustedes tuvieron que poner varios ministros en el Ministerio de Educación, en INAVIE y en otra, en lotería, en fin, el gobierno no salió de un escándalo de corrupción durante 2025. Y antes de eso también, otros casos que están ahí. Agricultura, con un caso de unos señores de seguridad que metieron la mano y que lo sometieron. Sin embargo, el incumbente negaba eso. De todas maneras, es un voluminoso expediente de corrupción, pero eso es una parte de lo que es el manejo de la cosa pública. En cuanto a la economía, es realmente donde está lo lastimoso, lo duro de este gobierno, que ha fallado en el sistema eléctrico, que ha fallado en la debilidad de los servicios, que ha fallado en la economía, con precios que la gente no puede comprar y con una deuda abultadísima. Es decir, que el presidente aparentemente se ha equivocado en muchas cosas. Mira, con relación a los actos de corrupción, yo tengo que admitir que muchas veces algunos dirigentes nuestros actúan de manera irresponsable, pues yo no puedo anunciar al país que tengo en mi poder 100 casos de corrupción y no he sometido a ninguno. Por ejemplo, el PRM, desde mi punto de vista, ha fallado en algunos manejos de algunos temas, porque cuando nosotros aspiramos a los cargos electivos, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la necesidad de tú anunciar al país de que iba a enviar los expedientes de los candidatos o precandidatos a la embajada norteamericana y que para que fueran depurados? ¿Cuál es la necesidad de doña Milagros, por ejemplo, anunciar que tiene 100 casos de corrupción de PRMista cuando real efectivamente ni siquiera había sido ventilado en la opinión pública? Y si no fue ventilado en la opinión pública, ya tú lo anunciaste porque no lo has sometido. Entonces he visto esa falencia dentro de algunos dirigentes del partido. Con relación a la situación económica del país, todo el mundo sabe perfectamente en qué condiciones, ya 5 años, el compañero Luis Abinader y el PRM ascendió al poder. Todo el mundo sabe las declaraciones que dio el entonces presidente de la República, en ese momento Danilo Medina, que decía que si no acudíamos a una reforma fiscal, el que viniera a gobernar después de su periodo presidencial no iba a encontrar cómo hacerlo. Entonces, ante todo eso, nosotros nos hemos tenido que manejar como gobierno y con la dinámica propia del mismo proceso, situaciones internacionales que sucedieron que no nos favorecieron, situaciones internas que tampoco nos favorecieron, una oposición irresponsable diciendo que estaba de acuerdo con la reforma ante la opinión pública y por detrás boicoteándola, como al final terminaron boicoteándola, y desde mi punto de vista, un manejo inadecuado desde el poder Ejecutivo, que no logró involucrar a esos líderes de la oposición que decían que estaban de acuerdo con la reforma ante la opinión pública y por detrás estaban boicoteándola como finalmente terminaron boicoteándola. La reforma la boicotearon los ricos, los poderosos de este país, que no admiten pagar impuestos a pesar que la presión fiscal anda en un 3%. ¿Y las anteriores por qué no la boicotearon los ricos? Lo que pasa es que porque veces fueron consensuadas. Entonces cuando tú sientas el liderazgo nacional en una mesa, que ya Agripino no está, entonces cuando Checo se sienta aquí en la mesa donde estamos discutiendo la reforma fiscal y que está de acuerdo, no puede salir de ahí, de esa mesa, a decir lo contrario, porque entonces ahí sí es verdad que queda cuestionado completamente como debe ser cuestionada la oposición. Ahí es donde me refiero que tuvieron alguna falencia. Yo lo hubiese sentado al liderazgo nacional. ¿Tú estás de acuerdo con la reforma porque sabes que es necesaria? Ven, siéntate aquí, Leonel. Danilo, ¿tú estás de acuerdo? Ven, siéntate aquí, Danilo. Y después que consensuemos la reforma,
a ver si ellos iban a salir hacia afuera, a hacer lo que hicieron, como en efecto la boicotearon al final. Yo creo, vamos a entrar más en contexto, vamos a coger un bisturí más fino. ¿Sí? ¿Por qué, si había tantos casos de corrupción que de dominio público fueron en los gobiernos anteriores, el PRM no cogió el bisturí y cortó por donde debía cortar? Porque eso también entiendo yo que debió haber sido un ejemplo para los que vienen, para los que llegaron. Claro. Porque no se puede negar que no hay corrupción. En un estado siempre va a haber corrupción, en menor cuantía o en mayor cuantía. Pero la pregunta es, tuvimos actos de corrupción en los gobiernos anteriores. Tú acabas de enunciar, no de anunciar, sino de denunciar algunos actos de ellos. La población votó en contra del PLD y votó en contra de eso, precisamente en contra de la corrupción rampante que había. Entonces, la pregunta mía, ¿por qué esa gente no sufrieron lo mismo que está pasando ahora, que fueron sometidos a la justicia? Salvo algunas excepciones, porque hay excepciones, pero dijo la monjita, él dijo a todas. El presidente de la República cumplió con... No es un asunto de retaliación. No. El presidente de la República cumplió con lo que se comprometió con la nación dominicana en aquel momento, que era una oferta electoral. Justicia independiente, y designó la justicia independiente. Cero apañamiento y cero protección desde el Poder Ejecutivo a la justicia, ante la justicia y los actos de corrupción, y así lo ha hecho. Inclusive, sin precedente, no tenemos precedente en los últimos años, donde ningún presidente de la República haya sometido a ningún funcionario de su gobierno. Sin embargo, el compañero Luis Abinader lo ha hecho. En gobiernos anteriores, y todo el mundo aquí es testigo, inclusive Domínguez Brito el otro día en un medio de comunicación así lo admitió, la famosa sentencia aquella donde Félix Bautista salió haciendo así, sí, y dijo Domínguez Brito, la L de ladrón. Dijo Domínguez Brito en ese momento, a la sazón Procurador General de la República, político, no independiente, que la Suprema Corte de Justicia dio ese fallo a favor de Félix Bautista porque los jueces que estaban ahí habían sido designados por Félix Bautista. Eso lo dijo Domínguez Brito. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el antes y el después. El presidente Abinader se comprometió, cuando era una oferta electoral, en dotar al país de una justicia independiente. Así lo hizo. Y se comprometió con que no iba a encubrir ni apoyar ningún acto de corrupción, y así lo ha hecho hasta ahora. Todo el funcionario del presidente Luis Abinader que ha sonado en un acto de corrupción ha sido destituido y sometido a la justicia. ¿Alguna vez sonó eso de que el Estado había sometido a algo, independientemente de lo que pasó en Odebrecht, que se sabe que eso fue un mamotreto? Todos los gobiernos anteriores fueron mamotretos. Por ejemplo, dígame un funcionario que Leonel Fernández Reina haya sometido. No, yo no recuerdo. Dígame uno que Danilo haya sometido. Bueno, lo del caso de Odebrecht, pero se repite la historia. Y Balaguer dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Exacto. Entonces, Nelson, se repite la historia. ¿Qué funcionario del PRM está en este momento tras la prisión, tras barrote de una cárcel? Pues no hay nadie sometido tampoco. Así en el caso de Senasa están ahora mismo detenidos. Sí, pero así no del PRM. Bueno, no es del PRM, pero fue un funcionario del gobierno del PRM y fue sometido por el Poder Ejecutivo. Además de que lideraba el sector externo del PRM. Sí, o sea, pero por ejemplo, cuando tú observas, porque también hay que hacer otra diferencia, cuando tú observas lo que se han visto envueltos en actos de corrupción y escándalo, no son ninguno del PRM, son todos de la impoluta sociedad civil. La mayoría. El problema es, Nelson, que ustedes prometieron un gran cambio a este país. Y lo hemos hecho. No, perdón, permíteme. No, yo pienso que los resultados a ustedes no les favorece para nada. Que es la situación de que hay un descalabro en lo que tiene que ver con la simpatía hacia el PRM, pero sobre todo sobre el presidente Abinader. Su figura ha venido sufriendo menoscabo, ha venido sufriendo. Entonces, yo pienso que ustedes fueron muy críticos
y levantaron la bandera de la moralidad en este país y de la eficiencia. Sí. Entonces, los resultados son muy pobres. No, la eficiencia la podemos discutir ahora. Por ejemplo, nadie puede ocultar aquí que hay una justicia que el Poder Ejecutivo no la manipula desde el Palacio Nacional. El presidente de la República y el PRM se comprometió con una justicia independiente y designó una justicia independiente. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que nosotros no teníamos en nuestra fila a un Esquia Guerrero que podía ser Procurador General de la República? Claro. ¿O no teníamos más abogados Ya dentro de las nuevas filas del PRM que podían ostentar ese cargo? No, y el compañero Luis designó un ministerio público independiente. Te voy a poner una imagen. Sí, vamos a ver. ¿Tú recuerdas cómo sacaron los PLDistas cuando lo iban a procesar? ¿Cómo? ¿Tú recuerdas la forma en que sacaron los PLDistas de su casa, de madrugada, en calzoncillo, Sí, de su casa? ¿Quién lo sacó? ¿El PRM? No, lo sacó la justicia. Lo sacó la independiente. justicia que tenemos hoy. Sí. ¿A quién se le ha hecho ese maltrato? Además, ¿a quién se le ha pasado algún tipo de proceso en este gobierno de lo que hemos mencionado? Bueno, los entonces casos? ahí entra la parte de los poderes fácticos de la sociedad. Ustedes tienen que hacer su trabajo también, porque, por ejemplo, nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, designamos una justicia independiente. Ahora, ¿a quién le corresponde fiscalizar esa justicia independiente? A la sociedad, que era la que pedía una justicia independiente, y nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, como partido, así dotamos al pueblo dominicano de una justicia independiente. ¿Quién puede decir que el presidente Luis Abinader ha llamado a la procuradora para que intervenga de manera favorable a favor de tal o cual funcionario de su gobierno? Pero ha metido la mano en la justicia, sacando de circulación jueces con un tremendo trabajo y con una buena imagen moral del país. Que lo sacó, ¿O no fue lo que pasó? Lo sacó en el Consejo Nacional de la Consejo, Magistratura el presidente o el presidente de la República. El presidente, motu propio, personal, él, Luis Abinader Corona, Sí. accionó para sacar 2 jueces de circulación porque quería blindarse. Lo mismo que hacía el PLD en sus peores momentos. ¿Esa es una facultad del Consejo Nacional de la Magistratura o es una facultad exclusivamente del presidente de la República? Sí, pero allí hay un voto No. Espérate, no confundas. Sí. Es que hay un voto de calidad que lo tiene el presidente. Y tú lo sabes como porque tú lo eres tuvo diputado. Danilo Medina y Jean Alain cuando agarraron y arrastraron por el piso a doña Miriam Entonces Germán. estamos en lo mismo, No, en el mismo lodo. No es lo mismo. En el mismo lodo estamos. No es lo mismo. Caramba, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si fuera lo mismo, la composición de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos miembros de comité ejecutivo, de comité político de PLD habían? ¿Cuántos miembros? Ahora yo quiero que ustedes me mencionen un solo miembro de PRM que esté en la justicia. Lo que digo es que lloró ante la presencia. No, yo lo que quiero es, porque no es que yo como presidente de la República, dentro de la facultad que me atribuye ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, vote a favor o en contra de un postulante a juez. Esa es una cosa. Y que me digan cuántos miembros del comité político del PLD eran miembros de la Suprema Corte de Justicia para apañar los actos de corrupción del PLD. ¿Quién era el Procurador General de la República en el gobierno del PLD? Francisco Domínguez Brito, miembro del PLD y candidato presidencial del PLD. Ahora, yo reto a cualquiera que me diga en las altas cortes cuál militante, cuál dirigente del PRM está ocupando una posición. Napoleón Esteves, no, por del Dios, Tribunal Constitucional, miembro de ese partido. Napoleón Esteves no es miembro del partido. Bueno, pero tú no lo vas a admitir. No lo voy a admitir porque no lo es. Bueno. Por ejemplo, Jacín es miembro del PRM, no es miembro del PRM. Bueno. Pujol, que también apareció ahí en un acto. Tú sabes que esa es una repartición. Tú sabes perfectamente que es una repartición y que el que está de turno en el gobierno tiene la mayor tajada. Ustedes tienen 3, pero a la oposición le una tocan cosa 2. es que tú, como miembro de una alianza política, llegues a ocupar una posición y desde allí puedas defraudar lo que tú siempre enarbolaste. Y una cosa es que un dirigente del PRM se vea envuelto en un acto de corrupción. Ya que los compañeros me han dejado contigo. Vamos a hablar de todo aquí. Lo que te quiero pedir, hermano, son resultados. Los resultados están ahí. Perdón, un momentito. Sí. Un momentito, no nos precipitemos, porque esto es
conversación entre amigos, Claro. entre personas. Entonces, yo Pero lo que debía te ser en digo el parque, no aquí adentro. lo que te digo es, hermano, que si medimos los resultados de endeudamiento, sistema eléctrico, salud, medio ambiente, construcciones que solamente pueden sacar la única obra, yo pienso, es aquí el monorriel. ¿Y el Arroyo Bravo? Sí, también. Sí, también. Pero después. La solución habitacional de la Barranquita, la solución sí, habitacional de los Salados, la solución habitacional de Alto del Yaque. Lo que te quiero decir que el país deja mucho que desear en cuanto al manejo de la cosa pública, y ustedes le prometieron a este país un paraíso. No ha sido así, porque la electricidad, la salud, la educación, medio ambiente. Aquí no hay un punto luminoso que se pueda sacar realmente de esta gestión. Sin embargo, los políticos tenemos una forma muy característica de ser evaluados, que es cada 4 años. En el 2020 nosotros resultamos electos como PRM, ganamos las elecciones abrumadoramente, y ahora en el 2024 volvimos a repetir la victoria, lo que significa que el pueblo dominicano, quien es que está llamado a evaluar a sus políticos, a sus gobiernos, a sus gobernantes, no ha evaluado de manera positiva en los últimos 2 procesos electorales. A propósito de eso, el doctor Leonel Fernández en el día de ayer dijo que el gobierno no tiene moral para pedirle a la empresa arrendataria del Aeropuerto Internacional de las Américas, porque utilizó el dinero que negoció el gobierno, 700 y tantos millones de dólares, 700, sí, para comprar las elecciones del 24. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Es lamentable que uno tenga que referirse así, siendo político, a una figura como el doctor Leonel Fernández Reina, el pobre Leonel, que parece ser que perdió el encanto. Un hombre que fue 3 veces presidente de la República, que no solucionó ni uno de los problemas fundamentales de la nación, ni uno, ni la electricidad, ni la salud, ni la educación, no solucionó un solo problema fundamental de la sociedad dominicana en 3 periodos que fue presidente de la República. 12 años. 12 años. Y todavía fue presidente en el primera vez, 1996, y en el 2026 todavía anda con esos cantos de sirena. Pero al parecer esa empresa, con el único gobernante que ha negociado ha sido con el compañero Luis Abinader, con él no negoció. Sí, porque esa no era la empresa originaria. Sí, perfecto, pero tú tienes una continuidad de Estado. Exacto. Entonces, si conmigo se negoció en un momento y ahora se negocia contigo, quien no tiene calidad moral para cuestionar ningún tipo de negociación sería yo. Pero ¿qué sucede? El doctor Leonel Fernández, desfasado completamente, que representa el pasado en el actual esquema político, 3 veces presidente de la República, y no tiene ni siquiera una impronta que pueda sostener su candidatura, y lo que anda es buscando a ciegas, a como dé lugar, cómo desacreditar al gobierno actual para entonces él poderse ver como una opción. Oiga bien, abajo el que suba, para yo poderme ver como una opción. En mi tiempo le decían a eso cacería de brujas. Exactamente. Entonces, yo entiendo que de los políticos actuales, quien tiene menos calidad moral para cuestionar cualquier obra de gobierno es el doctor Leonel Fernández Reina. Sobre ese punto, mi hermano Nelson Marmolejos, el propio presidente Abinader, el día pasado, en un almuerzo con figuras prestantes de la comunicación, denunció la empresa francesa por incumplimiento de contrato. La empresa le está respondiendo, y lo que ha hecho el doctor Leonel Fernández es defender el interés nacional cuando decía que la mayoría de las obras que se contemplaron con los 773 millones que recibió el gobierno del presidente Abinader antes de las elecciones de 2024 no estaban desarrollándose, y lo demostró con imágenes. ¿Dónde está esta obra? Eran 21 obras que se tenían que hacer. Y en cuanto a la compra de las elecciones, la mayoría de las personas interrogadas por el caso Senasa han señalado que el dinero recaudado en ese robo espantoso, que algunos dicen 50, 100 mil millones de pesos, se utilizaron para la campaña del 2024. Y ya lo había dicho el doctor públicamente, el doctor Julio Jacín, que las elecciones del 2020 se
ganaron en base a la ayuda que recibió el presidente del narco y de los riferos. Y en el 24 ganaron con el dinero del fraude de Senasa, públicamente. Es decir, que la autoría de esas expresiones, lo que ha dicho el expresidente Fernández, es que ciertamente se compraron las elecciones. Y Participación Ciudadana dijo que en un sondeo que hizo en la calle, encontró que ciertamente en el 24% de las mesas que tuvo Participación Ciudadana hubo dinero de parte del PRM. Es decir, que hay una sospecha bien grande sobre eso. Nosotros tenemos un Estado de Derecho, la Junta Central Electoral es el órgano fiscalizador y administrador de los partidos del sistema. A través de la ley de financiamiento público a los partidos, se le otorga un dinero a cada organización política con personalidad jurídica que participa en las elecciones. Esa denuncia, lejos de ser una denuncia alegre, debió ser depositada ante la Junta Central Electoral para que hiciera una auditoría o una investigación exhaustiva con relación a esa denuncia. Usted sabe perfectamente que los partidos están obligados a depositar el desempeño económico que presentaron ante unas elecciones después de ser financiados. Estamos lamentablemente ante una situación que es la siguiente. La masificación de los medios de comunicación ha permitido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Dijo Leonel Fernández el otro día que fue Senasa que financió y compró las elecciones del 24. Ahora dice que fueron con el dinero de la empresa Aerodón. Él no haya que decir. Dice Julito Jacín, tío, primo, qué sé yo, del doctor Jacín, que está involucrado en el problema de Senasa. Pero en el problema de Baninter, ¿cuál Jacín era que estaba involucrado? El propio Julio Jacín, que debía 400 y bueno, una cantidad de dinero. ¿Julito Jacín? Sí, era él. ¿En Baninter? Sí. ¿Cuándo fue el problema de Baninter? ¿En qué año? En el 2003. En el 2003. Sí, sí. Y en el 2026 sale entonces un sobrino de Julito Jacín involucrado en otro fraude. Primo, sobrino, que primo. Sí. Entonces, yo entiendo que sí, que el doctor Jacín tiene mucha calidad moral para hablarle a este país, a esta sociedad, después que se ha dedicado su vida entera, él y su familia, a saquear el Estado dominicano, para estar cuestionando personas de la estirpe y la naturaleza y la estatura del compañero Luis Abinader. Nelson, yo quisiera que la conversación bajara un poquito de tono, no porque no puedo seguir en este ritmo. No, porque yo, por ejemplo, ¿tú no eres apellido Jacín? No, hermano, no es por eso. Porque yo estoy diciendo, por ejemplo, perdón, es que nosotros estamos viviendo en una sociedad hoy en día que debemos edificarla. Por ejemplo, yo me vi involucrado, estoy todavía involucrado en un caso de narcotráfico, el más grande de la historia, y 5 años después a mí no se me ha llamado ni para preguntarme el nombre mío, y yo decido que le he dado más seguimiento a ese caso. A ti no te pueden tocar, tú tienes, ¿cómo se llama esto? Inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria lo que significa es que yo debo ser procesado judicialmente por la Suprema Corte de Justicia y no por la justicia ordinaria. Pero hay un ejemplo. Este señor, apellido de aquí de Gurabo, ¿cómo se llama? El de la que está preso en Estados Unidos. Gutiérrez. Sí. ¿Era diputado? Sí, pero escúcheme, que hay una situación. Usted tiene una actitud frente a lo que usted hizo muy diferente a la actitud frente a la cosa que usted no hizo. Exacto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, por ejemplo, de todas las denuncias alegres que se han hecho en este país y en este proceso, y mire quiénes son los actores. Por ejemplo, Julito Jacín, en el caso más estrepitoso de ese momento de corrupción, que fue Baninter, apareció. Ahora, 20 y pico de años después, en el caso de Senasa aparece otro Jacín, sobrino, 23 primo. años. Bien, perfecto. Entonces, esos son los que andan cuestionando a personas que estamos en el escenario público ocupando una posición, en este caso como el presidente de la República. Que el narcotráfico compró las elecciones de 24. Julito Jacín, oiga, ¿con qué moral? Por ejemplo, hay un joven... Pero tú lo viste, ¿verdad? Sí, yo lo he visto. Y le he dado seguimiento. Por ejemplo, hay un joven que se llama yo quería sacar... de un espacio que se llama Somos Pueblo. Creo que tiene 35 años de edad. Sí. Se pasó más de 20 años de su vida metiendo droga por esa nariz. Sí.
Que te reinsertaste, que te sanaste, que saliste de ese vicio y te reinsertaste a la sociedad. Bien, te damos un aplauso de pie y te recibimos. Pero tú no eres que tiene la calidad moral para estar hablando de un tipo como Nelson Marmolejo, que no tiene un tatuaje, que no tiene un arete, que nunca ha sido corrupto, de que para estar cuestionando a una persona de mi naturaleza. Después que tú te pasaste más de la mitad de tu vida metiendo droga por esa nariz. Yo la droga no la he visto nunca en película. Entonces, esa es la sociedad que tenemos hoy. Julito Jacín, que viene saqueando el Estado de sus ancestros, oye, que aparece en la palestra pública cuestionando al presidente Luis Abinader. Hay que recordar lo que pasó con el ingeniero. Ustedes no pueden, claro que sí. Nelson, ustedes no pueden, aunque quieran, quitarse el San Benito de incapaces de manejo de la cosa pública. Bueno, vamos a comparar. Pero bien, yo lo que quería llevarte a otro escenario, porque seguir en esa diatriba. No, ahora vamos a la eficiencia del manejo de la cosa pública. Permíteme. Yo quería preguntarte, porque tú tienes la función de legislador, y quisiera llevarte al terreno de que le diga a los televidentes del Poder de la Mañana qué tipo de trabajo tú has hecho en favor de las leyes y de los propósitos dominicanos, los proyectos. Tú has tenido iniciativa, proyectos, entonces me gustaría que tú hablaras un poquito de eso, porque seguir ahí, ¿verdad? Yo creo que la gente se cansa un poquito de la diatriba. Adelante. Sí, es que hemos tenido que asumir este rol porque le corresponde a los funcionarios del Poder Ejecutivo, ministros, directores, de venir aquí a los medios de comunicación a defender el gobierno. No lo hacen. Entonces por eso es que he tenido que venir aquí en esa función. No lo hacen, no. Entonces, son muy tímidos. Por eso te decía que si nos vamos a comparar, por ejemplo, en el manejo de la cosa pública, nosotros estamos en una provincia como Santiago. Sí. Que podemos perfectamente comparar lo que ha hecho el PRM en 5 años y lo que hizo el PLD en 20 años. No le va bien. Bueno, déjalo ahí, podríamos déjalo empezar. De ese tamaño. Podríamos empezar porque aparte del elevado de la Estrella Sadalá y el elevado de la entrada de Cienfuegos, el PLD no hizo nada aquí en Santiago. Háblanos un poquito de tu trabajo como legislador. Bien. Porque es que tú eres muy confrontativo. Yo te recuerdo de jovencito en las aulas de la UAS que tú nos salías un problema, muchacho. Pero ven acá. Gracias, Checo, gracias por recordarme esos momentos agradables de mi carrera política. Bien, me interesa saber, y para poder comparar, qué pasó. Por ejemplo, tengo que volver atrás con Leonel Fernández. Sí. ¿Qué hizo Leonel Fernández con el dinero que recibió de la negociación para ceder la administración del AILA en el 1999? ¿Y qué se está haciendo con los recursos que recibió el Estado para hacer una serie de obras? Si se están haciendo, si no se están haciendo, porque Leonel dice que no se están haciendo. Bien, las que sabemos que no se hicieron fueron la que él recibió, y no tiene cómo decir lo que hizo cuando fue presidente de la República, porque el presidente Luis Abinader todavía no concluye su gestión. Sin embargo, ya él la concluyó y es posible que no vuelva más a lo que es el manejo de la cosa pública. Nosotros como Estado, creo que estábamos diciendo ahorita, tenemos la posibilidad de que si usted como Poder Ejecutivo dice que tiene en ejecución estas 10 obras y no la tiene, ahí están los organismos del Estado para usted ya denunciarlo y demostrarlo que no están en ejecución. Sin embargo, todo lo que el presidente Luis Abinader ha prometido y se ha comprometido como gestión, ahora observamos cómo se le entregó al Ministerio de Deporte, creo que fue la suma de 92 millones de pesos para que iniciara la construcción y le diera continuidad a la construcción de un sinnúmero de bajotechos que habían sido exigidos por distintos municipios, provincias y por la juventud deportiva del país. Entonces, todo es palpable en el Estado. Usted no puede decir que está haciendo el monorriel. Ese dinero es parte del dinero recuperado. Exacto. Pero usted está diciendo, por ejemplo, tú no puedes estar diciendo que está haciendo el monorriel en Santiago y cuando no ha puesto ni siquiera el primer pilotillo. No. Ahora, el monorriel todo el mundo ha visto que es una realidad. Sin embargo, vi ahí un dirigente de la oposición ayer decir que era un elefante blanco. Pero bien, retomando la... Dile el nombre, Hipólito Martínez. Retomando la... Dilo, atrévete. Hipólito Martínez, de manera errónea, un hombre, dijo que ese era un elefante blanco, cuando la población dominicana y de Santiago específicamente ha visto que es una obra que va a cambiar totalmente lo que es la fachada de Santiago y convirtiéndola en una metrópoli. Yo digo que Santiago, después del monorriel, es un antes y un después. El que tenga varios años sin venir a Santiago, cuando inauguren el monorriel, va a creer que no está en Santiago. Debo darte un dato. Ahora,
tengo amigos que han llegado del exterior, que tenían mucho tiempo y se quedan impactados. Ya, Me lo dicen, entonces, Juan Carlos, pero esto es increíble. Esa es la eso obra del todavía, gobierno. Sí, y yo creo en eso, igual que el Arroyo de Gurabo, la intervención, que para mí es la obra humanamente más significativa, más para mí que el Monorriel. Todo lo que estamos soy un aquí, amante del todos los que Monorriel. estamos aquí habíamos pasado por ahí Yo anteriormente. viví yo crecí en el ciruelito. Cuando se Y conozco nublaba, esa realidad. cuando se nublaba en Santiago, todo el mundo sabía lo que se vivía. Oye, ahí. cuando yo trabajaba en el periódico El Nacional y en el Hoy, todavía estudiante como reportero gráfico, desde que se nublaba, Radamés Gómez Pepín, oye, en Santiago hay lluvia. Sí, coja para porque allá. Radamés Gómez Pepín le daba un seguimiento a eso. Eso Ahí, era inhumano. eso es así. Inhumano. Mira, y Eso a es así. propósito, vamos a aprovechar esta coyuntura para hacerle un llamado a las personas que viven en las orillas del arroyo Gurabo por la zona de Secara. No continúen tirando su desperdicio, la basura, en una obra que está en construcción, que se está embelleciendo la zona para el beneficio de su salud y mejoría de la calidad de vida de ustedes mismos. Lo van a tener que sacar de ahí, ¿eh? Esa es una realidad. Así es Nelson. que no sigan en eso. Pero Nelson, para responder la pregunta que yo en el aire, por ejemplo, yo estoy en mi segundo periodo como diputado. Exacto. El otro día, cuando terminó la legislatura, la última del año pasado, que terminó el 12 de enero, solicitamos nosotros, en mi caso, el rendimiento de mi labor legislativa, mi presencia, y allí se me entregó que en los 4 años pasados y en lo que va de este mandato, yo no he presentado una sola falta a lo que es el Congreso Nacional. Y Asistencia, tiene un en 100% puntualidad. asistencia. en asistencia a mi responsabilidad, a sesiones, en las comisiones, que son varias, ahí uno tiene ciertas dificultades porque a veces te chocan o a veces te ponen en una comisión especial, pero en esas comisiones tenía prácticamente un 90%, 95% de asistencia. Con relación a la pregunta de Checo de nuestra labor legislativa, cuando nosotros llegamos, el Congreso tenía una mora legislativa con relación a muchas obras, muchas leyes, que habían sido sometidas y que habían muerto prácticamente en los pasillos del Congreso Nacional, ante proyectos de ley que tenían más de 20 años pululando en el Congreso, la problemática del Código Penal, Código Procesal, Código Laboral, que nos quedó el Código Laboral para la legislatura que inicia el próximo día 27 de febrero, y gracias al arduo trabajo de muchos diputados del Congreso, senadores, nosotros pudimos sacar esas piezas en beneficio del desarrollo de nuestro país. Que quizás no sean las mejores, no hay ley perfecta, pero nosotros, yo en el caso mío como abogado, tuve que participar en muchas comisiones y muchas sesiones de trabajo para lograr el desempeño que se obtuvo en el Congreso. Y a motu propio nosotros tenemos muchas iniciativas en beneficio de lo que es el desarrollo de nuestra provincia y del país, tanto individuales como colectivas con otros diputados que podemos enumerarla en cualquier momento que podamos discutir. Por lo menos 2 o 3. Nosotros hemos sometido, por ejemplo, una promesa de mi campaña que fue el caso de Monte Adentro, que es una comunidad de Santiago, de mi circunscripción, que hace frontera entre Licey, Tamboril y Santiago. Los votos pertenecen a Santiago, pero para los servicios de tierra de nadie. Nosotros nos comprometimos con esa comunidad, hicimos el levantamiento, pusimos en condiciones para ser sometido, como en efecto lo sometí, el proyecto de ley para elevar a Monte Adentro, Don Pedro, a distrito municipal, cuestión de que pueda tener su Más desarrollo. separación de Santiago. ¿Sí? Las que sean necesarias. En ese caso fue una labor legislativa, una iniciativa de parte nuestra. También como iniciativa legislativa, desde muy jovencito yo iba a Licey a luchar por lo que es el alcantarillado y el sistema cloacal de Licey. Desempolvamos ese proyecto. Se habían erogado $1 millón para que supuestamente hacer los estudios y nunca se hizo nada. Yo, a iniciativa del diputado Nelson Marmolejo, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados vino a Licey, sesionó con las fuerzas vivas de Licey, el empresariado. De esa reunión y de esa comisión salió la iniciativa de que el Poder Ejecutivo rescindiera el contrato viejo y se lo asignara al Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA. Y hoy el sistema alcantarillado y el sistema cloacal de Licey, que está en un 75%,
se debe gracias a la labor legislativa de Nelson Marmolejo. Déjame, Nelson. fíjate, tú sabes que, perdón, pero tengo una pregunta que me está quemando en la boca. Ante la población, ahora, dentro de pocos meses, el PRD está abocado a elegir nuevas autoridades locales, provinciales, a nivel nacional. ¿Qué cargo tú ocupas dentro del PRM y a qué aspiras? Bien, yo fui el primer secretario general del PRM en la fundación, aquí en Santiago. Víctor Méndez, presidente del partido, Nelson Marmolejo, secretario general, cuando fundamos el PRM. Posterior a eso, yo aspiré a diputado y era regidor en ese momento, aspiré a diputado y resultamos electos en el 2020. Vino la convención, yo no presenté aspiraciones internas. En los actuales momentos yo soy el presidente de la circunscripción 03 de Santiago. El compañero Fausto Domínguez es el presidente de la circunscripción 01 y el compañero diputado Francisco Díaz es el presidente de la circunscripción 02. En los actuales momentos, que el PRM se aboca a una convención interna para escoger sus dirigentes, presidente, secretario general, a nivel local, provincial, municipal y nacional, yo no tengo ninguna aspiración interna en este proceso, porque soy de lo que entiendo, pienso sostener una aspiración nuevamente a diputado en el 2028 y creo que hay que darle oportunidades a otros dirigentes que se ocupen de la cosa pública interna del partido, mientras otros aspiramos a otra de la posición. carpintería del partido. Exactamente. Entonces, en ese momento el PRM tiene una buena dinámica, hemos aperturado el padrón, se inició un proceso de inscripción que ya está pero concluyendo. tú tienes, hay un mucha gente candidato. aspirando, tú tienes simpatía o estás apoyando a algún candidato Sí, interno. Claro, porque- claro, yo tengo, ¿Con quién tú tengo estás? simpatías a lo interno del ¿Quién- partido. quién ¿Silvio está? Reyes o...? ¿Diga? ¿Quién Silvio es el Reyes candidato de los que o- están? No, yo estoy aspirando? apoyando al compañero Andrés Cueto a la presidencia del partido Andrés municipal. Cueto, Sí, en la parte entonces, municipal. Se quedan, Cueto, porque sí, Cueto tiene entonces mucha gente. el PRM hasta ahora no han salido todas las aspiraciones porque Pero aquí primero era... Aquí tuvimos a Silvio Reyes la semana pasada. Sí, que Silvio aspira. Reyes es un buen dirigente, una persona preparada del partido que está optando por la presidencia municipal con todo su derecho, pero vuelvo y reitero, primero se aperturó el proceso de inscripción y saneamiento del partido. Ese proceso concluye ahora. Ahora se va a aperturar lo que es el proceso de las aspiraciones. Todavía no han salido todas las aspiraciones a lo interno del partido y Rosa Santos aspira de nuevo. aspira Rosa Santos, aspira el doctor Francisco El doctor Díaz. Romero también. ¿Diga? El doctor Romero El aspira doctor de nuevo. Romero no ha manifestado todavía por lo que le estoy explicando, no ha manifestado todavía si va a aspirar a la presidencia del partido o si se va a quedar como secretario general, porque ese proceso se aperturará en los próximos días. Oye, algo, Nelson, es importante destacar, y hay gente que no sabe, cuando nadie le hacía mucho coro a Abinader, Nelson, yo recuerdo que era llanero solitario, que andaba... Yo soy fundador del proyecto de Luis Abinader. andaba abriéndoles puertas que nadie conocía ni le hacía mucho coro a Abinader, que no tenía en ese momento mucho carisma. Y Nelson era uno de los, en Santiago, era el único, que a veces muchos hasta quizás se reían de Nelson porque no pensaban que ese proyecto de Abinader en algún momento iba a calar, y miren, ya lleva un segundo periodo presidencial. Sin embargo, te veo con una defensa que es justa, porque yo creo que cuando uno está en una organización, se debe a esa organización, pero además, con el vínculo que ha tenido con el presidente, creo que es de justicia. Sin embargo, ahorita los compañeros hablaban, Fran te preguntaba, Checo te preguntaba del tema de corrupción. Y hay que destacar algo de Abinader, que tú lo decías, sin embargo, el pueblo dominicano lo reconoce. Abinader, hasta por el rumor público, que lo prometió el gobierno de Danilo y nunca lo hizo, que lo dijo hasta en su discurso de toma de posesión, que hasta por el rumor público estaría. Sin embargo, Abinader ha destituido Y Leonel Fernández también lo prometió. ha destituido funcionarios constantemente, porque hasta suenan. Vemos ahora el de Litla, El Litla. que fue por tema de rumor, realmente. Realmente eso hay que reconocérselo al presidente Abinader. Sin embargo, entre los casos que ahorita citamos, por ejemplo, yo buscaba una lista. Aquí está de los casos: Luis Dicen, la lotería; Kimberly Tavera, ministra de la Juventud; Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud; Cecilio Rodríguez, director del INAVIE; Adán Peguero, Hipodón; Santiago Jacín, Senasa; Juan Carlos Torres de Ubiú, Sestur; Plutarco Arias. Lo de Plutarco me lo ponen en esta lista, pero yo lo saco yo,
Porque lo de Plutarco Totalmente creo que es una injusticia. Plutarco no tuvo. Perdóneme que no, yo hay lo diga. otro diputado. Perdóneme Plutarco no tuvo nada que sea que ver yo con no lo eso. diga. Plutarco es un hombre serio. Yo Hay no un soy- motor, yo no soy ni una siquiera moral intachable. Oye, yo no soy ni siquiera amigo, a Plutarco yo lo conozco de los medios, no soy amigo. Él como quizá pagó los el platos vínculo- rotos de Sin otros. embargo, yo creo que en los medios también tenemos que ser justos y de acuerdo a lo que uno ve, creo que Plutarco Arias no merece estar señalado en esa lista. De los casos con narcotráfico tenemos a Miguel Gutiérrez, Rosamalia Pilarte, Juan Maldonado Castro, Faustina Guerrero Cabrera, Fabio Augusto Jorge, otros escándalos Nelson Marmolejo. otros escándalos y destituciones, Lisandro Macarrulla, Leonardo Faña, José Altagracia Valenzuela. O sea, estos casos, que los reseña, lo busqué Y fue eso, que precisamente. obviaste Sí. muchísimo. El Tribunal que son- Social que lo han son- condenado, por ejemplo, yo he sido condenado socialmente por un hecho que yo no tuve nada que ver con eso y que me arrastraron hasta allí con toda la sed del agua creyendo que se iban a salir con la suya. Sin embargo, yo me puse a disposición de la justicia, me puse a disposición de todos los organismos del Estado. Yo mismo en persona fui a la Procuraduría General de la República a solicitar que me sometieran antes de las elecciones del 24, pues sabía que ese tema iba a salir en campaña, como campaña sucia. Y para sorpresa de todo el mundo y mía propia, que soy abogado, 4 años después, casi 5, a mí no se me ha llamado ni siquiera para preguntarme el nombre mío completo. Pero ya socialmente hablando, yo tengo una condena encima. Te Que hicieron por eso fue daño. que tuve problemas con un periodista, colega, amigo suyo, porque lejos de usted investigar qué está pasando, porque por ejemplo, tres alas en mi caso, Nelson Marmolejo acusado, la Procuraduría General de la República como ente acusador, la Suprema Corte de Justicia que tiene que juzgarme, la Suprema designó el juez, yo me puse a disposición de la justicia. Entonces, ¿quién está fallando? La Procuraduría, que no me ha sometido. Entonces tú como periodista debes investigar antes de tú arremeter. Aquí cualquier coprófago que quiere estar hablando de narcotráfico, la primera foto que sale es la mía. Sí, entonces tú dices narcotráfico, este hombre se puso a disposición de la justicia, se puso a disposición de todos los organismos del Estado, no ha salido corriendo, fue él mismo en persona a la Procuraduría General de la República a solicitar que lo sometan. Entonces, ¿a mí que tú quieres condenarme? Y entonces ahí vamos a la calidad del condenador. Aquí hay personas que no tienen calidad moral para hablar de nadie. Por ejemplo, lo que le dije ahorita, Pío RD, el Pío que si yo que de Somos Pueblo. Tiene 35 años de edad y tiene más de la mitad de su año metiendo droga por esa nariz. Entonces me voy a cuestionarme a mí que nunca he visto la droga ni siquiera en vivo. Nelson, aquí hay un problema Dijiste serio. una palabra que hacía mucho tiempo que yo no oía. Mire, pero, Coprófago. hay un dato para que no se me salga del escenario Come M. que es importante destacar. Tú sabes que en el caso de Eduardo Fernández, uno de mis hijos de la academia, Sí. que además no solamente el vínculo mío era de él por el hecho del colegio, sino que yo fui su profesor en la universidad donde estudió. En el caso de él, y es una de las cosas que a mí me gustaría que los funcionarios a veces lo entiendan, él lo que hizo fue un ejercicio de hacer un background de lo que está en los medios. O sea, simplemente él no hizo la función de juez. Diputado en ese caso. vinculado al narcotráfico vuelve y gana las elecciones como diputado de su circunscripción. Sí, lo que pasa es Ese que fue el escrito. Es un titular Sí, sí. comprometedor. Entonces, tú tienes Lo que que pasa es que- acercarte ante ese diputado que resistió 3 años de una campaña sistemática y sucia, acusado de narcotráfico, acusado de lavado de activos. Y ese tipo, después de sobrevivir a esa campaña sucia, 3 años y medio, vuelve y gana las elecciones con 2.500 votos más que la de 2020. Nelson, Entonces tú como periodista debes acercarte por lo menos a ver qué Nelson, hizo ese individuo. un profesor, un Porque por amigo. ejemplo, maestro, escúchame que le interrumpa. Si en el 2020, supuestamente financiado por el narcotráfico, yo tuve una cantidad de votos. En el 2024, posteriormente a yo sobrevivir esa campaña sucia, gano de nuevo con 2.500 votos más de lo que yo fui electo en el 2020. La pregunta debe ser quién lo financió ahora. yo quiero Y estaba bajo la lupa de Nelson. todos los organismos. Yo quiero que tú, y para mí es satisfactorio que tú te desahogues. Sí. Porque yo sé que tú tienes esa Ese pinita clavada. y vale. Pero
Ciertamente uno reconoce a Nelson y yo, Nelson González, difunto, y yo siempre en la revista amigo, que yo lo decíamos, tú eres un constructor, un fajador del PRD. Recordamos la juventud PRDista, cómo te fajaba, porque uno te veía. Y uno sabe que tú eres vienes de muchacho, claro, trabajando política, formándote, haciendo un trabajo, y yo no dudo en que tú te saques esa votación porque tú has hecho un trabajo, tú has estado en esa carpintería que Fran mencionaba, tú siempre has estado trabajando desde la tierra, o sea, desde abajo, y eso hay que reconocerlo. Pero evidentemente que en la sociedad, y eso es un elemento que tú tienes como funcionario público que entender, el cuestionamiento de lo que somos públicos, y oye, en términos de dimensión, yo tengo menos dimensión pública que tú, sin embargo, somos entes de cuestionamiento. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Y uno tiene que, incluso de mí han dicho muchísimas cosas, y tú no me vas a ver a mí ni arremetiendo, ni agrediendo, porque es que hay que ser cuidadoso, porque cuando viene a ver, malinterpreta, o se malinterpreta el hecho de que... Yo siempre he estado sujeto a lo que ha sido el cuestionamiento público, porque independientemente de yo sea político, yo también estudié la política. Yo soy egresado de la UAS en ciencias políticas, sí, además de Derecho. Por ejemplo, yo siempre he estado abierto a las críticas, abierto al cuestionamiento. Yo no me opongo a eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Inclusive eso te obliga a ti, como funcionario público, a mantenerte más por la derecha que cuando cualquier tentación que te quiera desviar. Para mí eso no es nuevo, porque por ejemplo en 1999 ya yo había sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sí, y para yo ser presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, yo tuve que someterme a un sinnúmero de presiones que ustedes no se imaginan. Yo enfrenté en ese momento al Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Estaba en el gobierno. En el poder, y fui objeto inclusive en ese momento de un allanamiento en mi casa, haciéndome preso. Y cuando me hicieron preso, la acusación que ellos querían que pesara sobre mis hombros era de que yo me había inscrito en la universidad con papeles falsos sin ser bachiller. Pero mentira, eso era una acción política para ellos ganar. Diciembre del 99, estábamos escasos 5 o 6 meses de las elecciones presidenciales del 2000, que el PLD terminó perdiéndola. Entonces, una derrota en ese momento dentro de la juventud universitaria para el PLD desde el gobierno no era favorable para su candidatura. Hicieron todo lo posible por ganar y nosotros le ganamos. Entonces, ¿qué resulta? Yo estoy sometido, yo estoy de acuerdo con eso y nunca me he negado a la crítica, al cuestionamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que yo critico? Vamos a investigar, vamos a llamar, vámonos a la fuente. Uchi Lora, que lamentablemente termina su carrera muy lastimosa, fue capaz de decir en los medios de comunicación que solamente el día de las elecciones me dieron a mí 10 millones de pesos. Pero es que ese coprófago no investigó en qué condiciones se desarrollaron las elecciones de 2020. Que no hubo, que no había forma de usted hacer un asopao, una caravana, un Nicolai, que no había donde usted tirar un afiche. Que para mí el voto tuyo, que iba a salir de tu casa en medio de la pandemia a votar por mí, no tenía un valor que valía más que $1 millón de pesos. Entonces, cuando tú dices, vamos sentando con esos mamolejos una peña de diputados para que él nos diga cómo fue que desarrolló la campaña de 2020. ¿Usted sabe cuántos días hice yo de campaña? Porque la gente no conoce y por eso es que yo estoy ansioso de que me sometan, porque yo sé lo que hice y lo que no hice, y en los tribunales yo voy a demostrar mis inocencias. En el 2019, que yo gané mi convención en octubre, día 6 de octubre, el presidente de la República vino a Santiago a cumplir con unos compromisos y me pide la candidatura mía para una famosa alianza que se iba a dar, que se dio en otra provincia y que en Santiago no se dio. Porque el principal ente de la alianza que se pretendía dar se quedó en su partido originario y no pasó a otro partido. Yo entregué la candidatura mía en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses sin hacer campaña para mí, solamente haciendo campaña para el presidente de la República. Cuando a mí me llama, cuando se suspende en febrero, que el partido me llama para yo inscribirme, se suspendió las elecciones de febrero y las mandaron para el día 15 de marzo. Sí, sí. Yo me inscribo el día 9 de marzo, pero tengo que esperar que pasen las elecciones municipales para arrancar con las congresionales. El día 15 de marzo, las elecciones municipales,
al otro día 16 el país lo cerraron por el COVID-19. O sea, que no pudiste hacer campaña. Yo hice, eran marzo ya no se cuenta porque 15 de marzo los días se perdieron cuando cerraron el país, abril, mayo y junio. 3 meses. Tú dices 90 días, pero los 90 días se reducen a cuánto, el toque de queda era hasta las 5 de la tarde. Sí. Lo que pasa es que tú tenías un trabajo hecho. Claro, pero además de eso, O sea, nadie quería que tú lo visitaras, nadie quería que tú le hablaras de todo el mundo cerca, tenía miedo, sí. nadie quería que tú le hablaras de Sí, cerca, sí. no había forma de hacer una reunión, no había dónde tirar un afiche. Difícil. Entonces yo quiero, un panorama difícil. yo quiero que esa figura funesta que tiene sus hijos enganchados en el gobierno, que no hicieron más que yo por el presidente Luis Abinader, sin embargo han ganado más que todo el mundo, y en cuanto a publicidad ha sido más beneficiado que todo el mundo, le explique a este país dónde yo metí los 10 millones de pesos que me dieron el día de la elección. ¿Cuándo dijo eso? En aquella Yo época. lo tengo, sí, en el momento del problema. ¿Y por qué? Yo lo tengo todo recogido. ¿Por qué tú no le echas un poquito de tierra al pasado? Yo le Porque eché tierra. justamente, Te lo digo porque te decía ahorita, tú eres muy confrontativo. Sí, yo soy un tipo frontal. Lo que pasa es que tú tienes que entender que yo tengo familia, madre, Sí. hijo. No, y sentimiento. Hermano. Y sentimientos, hermanos. Entonces tú no puedes pasarte 3 años que el narcotraficante, y cada vez que sale, que tú creas un comentario de narcotráfico, la foto que pone ahí a pantalla completa es la mía. Y después entonces pretender que cuando yo tenga mi momento, porque por ejemplo, vamos a estar claro en algo, yo tengo mi expediente bien armadito y picadito, porque yo soy abogado y no lo descuidé en ningún momento. Cuando tú me dices a mí que yo fui a la Procuraduría General de la República a solicitar que me sometieran, cuando tú me dices a mí que yo me revisé en todos los estamentos del Estado, locales e internacionales, cuando tú dices que en mi partido, algunos serviles, que vamos a mandar los expedientes de los que aspiran a cargo público a la embajada norteamericana, pero ¿qué es esto? Cuando ellos vinieron a decir eso, ellos tenían 1 mes y medio con una certificación de la embajada norteamericana debajo de la manga. Lo que te quiero decir es que la ñeca, me lo dijo un profesor, Sí. un gran profesor, un maestro de la vida, un gran profesional, no se mueve. Y yo noto que tú quizás... No, el que menos la ha movido he sido yo, porque tengo para decirte que a lo interno de mi partido, 6 personas que han pagado una fortuna para que la sigan moviendo. Adversarios internos, Sí. que son sus derechos, tú ves. Hay mucho de eso ahora, especialmente con la cuestión de los precandidatos, donde aquí hay gente que no se puede mirar y hay una guerrita interna Sí, por que los tiene un cargos trabajo. del PRM y por la posibilidad de llevar adelante una figura presidencial. Déjame decirte. Por ejemplo, perdón, Fran, por ejemplo, tú dices, la ley tiene plazos y todos los procesos tienen plazos. Claro. Por ejemplo, tú dices, ese caso explotó el 8 de septiembre del 2021 y estamos en el 2026. Yo pienso que eso es el 5 echa años. tierra. Sí, perdón, pero la pregunta mía es la siguiente. Yo he soportado administrando mi silencio 5 años. Yo entiendo Y cada vez que alguien quiere hablar de ese tema, la foto que sale es la mía. Entonces tú me dices a mí, Marmolejo, en esos 5 años que tú has administrado tu silencio y que todo esto han batido la M, como tú lo dices, y es demás, ¿cómo tú lo has soportado? De manera estoica, tranquilito, callado, esperando mi proceso, esperando los plazos. ¿Qué resulta? Yo he hecho lo que yo he tenido que hacer como abogado, recopilar todos mis actos, todos mis datos, solicitar todos los datos que yo quiero, cuándo fue designado el juez de la Suprema Corte de Justicia, para ese caso específico, todo lo que se ha hecho en contra mía. Sin embargo, Checo, cuando yo estaba aquí en la campaña pasada, habían 3 y 4 fiscales detrás de mí, los cuerpos investigativos detrás de mí. Entonces yo fui y le dije a la procuradora en ese momento, doña Miriam, si yo tuviera vicio de droga con el mecanismo de seguridad que ustedes tenían detrás de mí, ustedes hubiesen tenido 3.000 fotos mías comprando droga en todos los puntos de Santiago. Si yo tuviera vicio de ludopatía, ustedes tuvieran fotos mías en todos los casinos y en todos los juegos de azar. Y te de acusaron Santiago. también de ludópata. No, digo yo, porque si tú tienes un servicio de inteligencia detrás Ok. de mí, 24 horas al día detrás de Claro. mí, de mi familia y del núcleo cercano, entonces tú debes tener muchos datos míos sobre lo que yo Claro. hago y sobre Claro. lo que yo hago. ¿Qué resulta? Como yo no tengo vicio ni tengo cola que me pise, no tienen forma de someterme. Como tú dices, la paloma tirándole la escopeta. Yo fui a la Procuraduría General de la República, yo a solicitar que me sometan. Porque yo necesito terminar con ese proceso. ¿O qué pretende la justicia? Yo te Que yo voy a entiendo. durar la vida entera con
con un San proceso Benito, abierto. cargando Exacto. un muerto de Porque ahorita cuando yo tenga la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera que hable de ese asunto, yo entonces tengo la forma y el mecanismo de someterlo. Claro. Pero mientras tanto yo no tengo nada en la mano. Yo estoy sometido a un estado de indefensión. Tú estás dolido. Y se me ha violado todo mi debido proceso. Tú estás dolido. Yo entiendo a Nelson el desahogo y por eso digo que es bueno que se desahogue. Claro. Yo sé, uno es ser humano y no quisiera yo, seguro. usted está viviendo y sintiendo así. Ahora, para esa presión. tu Sin tran- embargo, es bueno que trate de dar un paso hacia adelante porque yo sé que eso te ha estado corroyendo, haciéndote daño y emocionalmente te afecta. Sí. Yo lo di en el 2024 cuando nosotros ganamos, que ese incidente con ese jovencito al cual le pido excusa públicamente, pero yo no tengo nada personal en contra de él. En ese momento. Lo voy a sentar, que voy a ver si Sí, yo no tengo nada en contra de él, en contra de nadie. Pero él es buena persona y un en buen ese profesional, momento un buen que me profesional. agarró fuera de base, yo estaba celebrando con el equipo nuestro y algunos adversarios y algunos mercenarios de los medios de comunicación se le dijo, bueno, tú duraste 4 años, pago, para que estuviera acabando conmigo, ahora tiene 4 años más sin estrenar, para que siga hablando. Mira, hay una cosa. El Yo campesino, estaba ahí disfrutando del éxtasis de la victoria, mientras ellos estaban mordiendo el polvo de la derrota. mira, el campesino dominicano es extremadamente inteligente Sumamente. y tiene unas fórmulas extraordinarias. Se le tira a la fruta que está madura. A la que no está madura, no se le tira, porque no está de provecho. Eso es verdad. Tú eres una fruta madura. Nelson, ¿con quién tú estás a nivel de... hay una de las espérate, permíteme. hay una de las ¿Con quién tú preocupaciones. estás a nivel de candidato presidencial? Yo estoy con quien sin lugar a dudas será el candidato presidencial del PRM a partir del proceso que se llevará a cabo el primer domingo de octubre de 2027, que es el compañero Wellington Arnaud. Sin lugar a dudas, nosotros hemos construido a nivel nacional la maquinaria más potente en cuanto a dirigencia y militancia que tiene el PRM hoy en día de cara a ese proceso de convención. Nelson, pero no hay, Y el compañero Wellington Arnaud, sin lugar a dudas, será el candidato electo de ese proceso de convención. no hay candidatos o precandidatos que están mejor forjados ya en términos de experiencia, de trayectoria, de posicionamiento. La trayectoria. Se habla de gente ahí que dicen que miden mucho mejor. No, porque Sí, pero Wellington nació por mediciones. Recuerda que el candidato no va a ser electo por una encuesta, va a ser electo por una convención. Sí. Y en cuanto a trayectoria política, de los 5 o 6, de los 10 candidatos que hay aspirando a la presidencia de la República a través del PRM, creo que no llegan a 3 lo que tiene la trayectoria del compañero Wellington Arnaud. Guido se tira el ruedo también. Guido se te va a tirar El el ruedo compañero ya. Guido es un buen activo del partido, es un buen dirigente. Lo que sucede es lo siguiente, lo que se va a poner a prueba el primer domingo, según la ley electoral, del mes de octubre del 2027, es la estructura que tú hayas conformado a nivel nacional. Yo no hago nada con mucha simpatía, si no tengo quien me cargue los votos en el proceso interno. Tú le estás Sin tirando embargo, el cuello a David. Bueno, yo le estoy tirando el cuello a todos los que están compitiendo con el compañero Wellington Arnaud. Aquí en Santiago podemos hacer una comparación. Usted dice que le estoy tirando el cuello a David. ¿Quiénes son los que están con David Collado aquí en Santiago? No, pero la encuesta. Sí, no. Tú dices la encuesta, yo te digo la convención. Los dirigentes que están con David Collado aquí en Santiago. ¿Quiénes son? Esos son los que votan. Sí, ¿quiénes y son? mueven las más. Aquí en Santiago con Wellington Arnaud, Rosa Santos, el doctor Romero, de los diputados, presidente y secretario general de la provincia, de los diputados, Fausto Domínguez, Nelson Marmolejo, Francisco Díaz, Mirna López, Daisy Díaz, ¿quién me falta? Tenemos la mayoría de los diputados, la mayoría de los alcaldes. Luis René Fernández, 7 diputados de los 9 del PRM, sin contar los aliados. De los alcaldes, la mayoría de los distritos municipales que están dirigidos por el PRM, acompañando al compañero Wellington Arnaud. Los alcaldes, el doctor Romero, síndico de Puñal, con Wellington Arnaud. El compañero síndico de Baitoa con Wellington Arnaud. César Álvarez, síndico de Villa González, con Wellington Arnaud. Síndico de Navarrete con Wellington Arnaud. Entonces,
recuerda que ese día... Pero eso es Santiago. Sí, no, yo estoy hablando de mi demarcación. A nivel nacional, tenemos más de 25 diputados, además tenemos la obra que senadores, he hecho aquí. y entre directores distritales y alcaldes tenemos alrededor de 123 a nivel nacional. Entonces, ¿qué significa? Ese día que se va a escoger el candidato presidencial, también se van a escoger los diputados, los senadores, los síndicos, los regidores. Es estructura que estamos hablando, no es convención, es encuesta y simpatía. Tú podrás tener mucha simpatía, pero si tú no tienes quien te cague los votos, perdiste. Eso es fundamental. Mira, ya en la parte... Es una realidad. Esa en la parte final, lo último Nelson, que tú dijiste. es importante destacar aquí el país, y yo pienso que tú no te puedes ir de aquí sin que hablemos de eso, el tema de la inseguridad. Los dominicanos nos despertamos y nos acostamos asustados. No comenzó ahora, que esa es la justificación que meten algunos. Sin embargo, quien está ahora, las autoridades son las que deben dar respuesta a una lamentable realidad, y es que tú vas caminando en la calle y se pasa un motocicleta y tú te espantas porque tú crees que te van a atracar. Si tú vas en un espacio donde no hay mucha gente y tú ves un motor, tú dices, Dios mío, ya. O sea, te estoy narrando lo que sentimos todos. Sí, esa es la realidad. O sea, el espanto. Uno está en cualquier lugar y uno está a despensa. Hemos visto una reforma policial que vimos que para nosotros, desde que llegó, la vimos como una de las iniciativas más importantes en términos estructurales del presidente. Sin embargo, sentimos que esa reforma no ha tenido el impacto al final. Le falta una pata aunque sentimos que esa reforma se ha quedado así. Es que le falta una pata a la reforma. Sentimos que han dotado a los policías de uniforme, de cámara, pero eso no está haciendo nada. Se ha hablado aquí en Santiago de vigilancia perimetral, que no sé dónde es que está, porque no la veo. Le hace falta una pata a la reforma. ¿Qué le falta? Como que la policía no está haciendo ese trabajo, tenemos unas autoridades flojas. Me gustaría saber, tú, como diputado, primero, si tú has llevado alguna iniciativa en ese sentido al Congreso, y qué tú sabes que pueda pasar para que el dominicano se sienta un poco más seguro. Porque yo fui miembro de la Comisión de Interior y Policía en el periodo pasado. Ahora soy miembro dentro de las comisiones que pertenezco a la Comisión de Fuerzas Armadas. Todo el mundo tiene que admitir, adversarios, aliados, simpatizantes o no simpatizantes del gobierno, que quien ha hecho más esfuerzo por la Policía Nacional y la reforma policial es este gobierno. Sí. Eso es de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, compañero. Aumento de salario, reforma policial, todas las iniciativas que tú has querido enunciar. Con hecho eso queda comprobado. Beneficio de los miembros de la policía en cuanto a los servicios públicos, un sinnúmero de situaciones. El problema de eso es que hay un cuerpo maleado que tiene más de 60, 70 años maleado. Ahí es donde voy. Que el le hace presidente falta, ha sido coherente con la policía. Que le hace falta una ala o una pata a la reforma policial. Lamentablemente, es difícil usted tener resultados diferentes cuando usted le pone un vestido nuevo encima de un cuerpo sucio. Entonces, Mona se queda. Yo entiendo, buena imagen. Aunque se vista de seda. Yo entiendo que hay que ir estirpando los males que tiene la institución al momento que tú vas produciendo el saneamiento, pero también a la sociedad también hay que aplicarle esa dosis de medicina. Cuando Juan Carlos dice, tú vas transitando por un espacio un poco transitado y te pasa por el lado de un motor a todo lo que da y tú viste que se paró allá en la esquina, tú sabes lo que viene de una vez. Claro. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, y tenemos ahí ejemplo claro, El Salvador, Bukele y compañía, yo tengo en una base de datos que tengo, organismos internacionales que iban a El Salvador a sentarse con la dirigencia de gobierno de turno y los administradores del Estado de ese momento, con la pandilla, los derechos humanos y compañía, de que a negociar la política pública del Estado en El Salvador. No. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que le está haciendo falta a la reforma policial y a lo que nosotros queremos alcanzar como sociedad en cuanto a seguridad ciudadana? Y lo voy a decir responsablemente. ¿Qué hace un individuo con 3, 4, 5 fichas en un motor CG para arriba y para abajo? Usted como policía... ¿Tras la reja de qué?
La policía dominicana es una de las policías más efectivas que nosotros tenemos. Usted tira un corte, fulano de tal tiene 4 fichas, vaya a ver qué está haciendo, hasta allí trabajando en un taller de banditería, déjelo tranquilo. Sí. Fulano de tal tiene 4 fichas, anda en un CG por ahí, llevando cadena y atracando gente. ¿Qué hace vivo? Ey, diablo. Pero tan fuerte espérate, no, Nelson. Sí. Bájale algo. No hay que bajarle nada. Bájale. Por ejemplo, el Charman Chakra, que agarró y asesinó a su esposa y a 3 o 4 de sus hijastras. ¿Qué hace vivo? No, eso. ¿Se va a regenerar? Yo siempre Entonces el hablo- Estado tiene que darle desayuno, comida y cena y medicamentos. Tiene buena memoria. yo tengo. Claro. Yo tengo una. Entonces, perdón, Una teoría. a eso hay que acompañarlo, a la reforma policial hay que acompañarla con la operación limpieza. Exacto. Porque yo tengo que garantizar los derechos humanos de los seres humanos. Cuando usted sale de la sociedad y se convierte en cualquier cosa que no es humano, entonces con usted hay que resolver. En Singapur Yo tengo- le dieron un solo remedio Hay un a la código. delincuencia. Hay un código que. ¿Cuál fue? El código De Hammurabi. 550.000 dejaron 50 vivos. ¿Ya? Se lo Por llevaron ejemplo, todo. perdón, los pandilleros que Bukele tenía tirado a la calle, que eran los que controlaban, los que cobraban el impuesto, los que controlaban el territorio. Mara Salvatrucha. Sí, andaban todos con sus tatuajes muy Vistoso. orgullosos y metiendo miedo en la calle. Hoy hay 17,000 presos y El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del área a ser uno de los más seguros. Hay que traer aquí un Bukele. No, aquí lo que hay que aplicar es, aquí lo que hay que aplicar la medicina correcta. Un Yo estoy Bukele. reformando la policía, estoy destinando los recursos del Estado que se conllevan a esa reforma, pero también estoy aplicando la medicina correspondiente. Hay 2 elementos, Nelson, dentro de todo esto. Por ejemplo, tenemos policía en la zona tuya. Sí. Por ejemplo, ayer en el programa La Verdad con Macio, que estamos al mediodía, nos llamaba un ciudadano porque él había sido testigo de cómo la policía, que yo lo he visto también, paraba a 2 haitianos en un motor. Le quitó más de 10,000 pesos y luego lo despacha. Lo atracaron. ¿Usted escuchó lo que yo dije ahorita? Y eso es constante. La policía... Reforma Nada e ir tiene- extirpando nada tiene que las hacer. cosas malas de esa Pero esta institución. mañana, esta mañana, mientras venía aquí, escucho a Andrés Gutiérrez, que otro ciudadano llama por el centro español, que vio cómo unos policías apiaron de un carro de la CA a 2 haitianos, a uno lo despacharon, al otro se lo llevaron y le quitaron como 6,000 pesos que llevaba el haitiano. Pero otra práctica que están haciendo. Los viernes, los sábados, se está yendo la policía, señores, y esto es gravísimo. Se van a las obras de construcción, que eso no es nuevo, pero ahora lo han extendido. A la obra de construcción, como saben que ellos cobran, y ya ustedes saben lo que pasa. Lamentablemente. Entonces Eso la es reforma. policía ahora está destinada a la migración haitiana y no a la delincuencia. Que nada tiene que ver con eso. Por eso estoy diciendo que hay que ir extirpando esas malas prácticas de la policía que tú quieres reformar. Pero hay otro elemento que yo con eso concluyo, porque ya estamos en la parte final, y es que tenemos un ciudadano también irrespetuoso, indisciplinado, porque hay que decirlo. Un ciudadano que le falta el respeto a la policía. Entonces, lo vemos a diario. O sea, yo me quedo indignado, porque así como digo una cosa, no voy a decir porque no me voy por un solo lado. Tenemos un ciudadano que se cree que no se le puede poner orden ni ley, que cuando lo abordan de manera inclusive hemos visto hasta respetuosa, se les exacerban los ánimos, le dicen palabras obscenas, le agreden, le vuelan encima. Ese mismo ciudadano automáticamente vea que se está aplicando la ley con la rigurosidad que se requiere, también va a alinearse. Tú eres de línea dura. Tiene que alinear. Yo soy de Oye, línea dura porque tú no haces nada con aplicar la medicina correcta, pero en la dosis equivocada. Eso, pero aquí no hay pena de muerte. No es que no hay que tener pena de muerte, porque por ejemplo aquí no hay pena de muerte y Esto los es Carlos, delincuentes, no soltaron delincuentes más. andan matando gente. Intercambio de Esto es disparos. Carlos, no se está. No, es que, óyeme, es que hay una situación. Un individuo con 5 o 6 fichas que a esta altura del juego no se ha regenerado ni se ha reinsertado en la sociedad de No manera puede salir a la positiva, calle. no se va a regenerar. No. Entonces, tú tienes que aplicar la dosis de medicamento que se requiere en lo que es la reforma policial. Tienes que hacer la inversión en lo que tiene que ver en el bienestar y en el desarrollo de los miembros de la policía. Pero los delincuentes tú también tienes que darle su medicina. Yo Nelson, soy partidario de la gracias. aplicación Gracias del a código ustedes. Hammurabi. Gracias a ustedes. Nelson, de El verdad, código Hammurabi. que te Olvídate de eso. agradecemos la comparecencia. Bueno, ojalá que
vuelva pronto ya. No, que me inviten, estoy aquí de nuevo para compartir con este staff de grandes amigos. Y hablar de a quién tú estás impulsando también dentro de las elecciones internas del partido para ocupar puestos. Así será. Y ya con tu candidato, que lo traiga aquí también. Tiene que traer a Wellington. El compañero, me comprometo aquí públicamente que el compañero Wellington no vendrá aquí a este prestigioso espacio y vendrá acompañado con parte de la estructura del municipio y de la provincia de Santiago. Bueno, Déjame decirte una cosa. Claro. Pronto. Déjame decirte una cosa. Síndicos, regidores, diputados y autoridades del partido. Cuando se inauguró la segunda etapa del complejo de ahí de Azul Yaque, Sí. lo llamé yo en una parte y le dice, Wellington, tú estás en la cantera. Le dije eso nada más. Tú sabes lo que eso quiere decir, ¿verdad? Está en la candela. Sí. Tú estás dentro de lo que fructifica. Porque en la cantera que se pone la cantera. semilla. El compañero Wellington tembló su acero en esa candela. Bueno, señores, Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Poder de la Mañana. Nosotros le invitamos a que se quede porque venimos con los últimos minutos de esta entrega de este martes 3 de febrero. Gracias, Nelson Marmolejo. A ustedes quédense ahí que regresamos de inmediato con más del Poder de la Mañana.